este reportaje especial de Noticias MBS con motivo de la recepción de este USB con un video en donde se muestra a Servando Gómez la tuta. Bueno, pues ahora decidieron dar a conocer, y digo decidieron porque nos han enviado esta información con el claro propósito de que se conozca el encuentro que sostuvo la tuta con estos dos personajes. El martes 16 de septiembre llegó un paquete a la redacción de Noticias MBS dirigido a Carmen Aristegui. Dentro venía una hoja doblada por la mitad y engrapada por los costados, como una improvisada bolsa de papel, que contenía un dispositivo USB con un video. Al frente imprimieron el símbolo del cártel de los Caballeros Templarios y pusieron el siguiente mensaje. Señor Aristegui, le mandamos un regalito contra sus amigos de Televisa hace unos días. No ha sacado nada. Este material va a salir. Esperamos que sea por su programa. Esta mañana Carmen Aristegui transmitió un video grabado y enviado por el jefe prófugo de los Templarios, Servando Gómez la Tuta, en el que aparece la tuta, con Eliseo Caballero Ramírez, de la corresponsalía de Michoacán y otra persona. En Noticieros Televisa no hemos manejado información como mantas, pintas, imágenes de actos criminales que a juicio de nuestros editores tenga como propósito enviar mensaje entre grupos del crimen organizado o propagar el terror. Aquí nunca le he presentado a usted, en el noticiero, nunca le he presentado una sola manta, un solo mensaje de esos que algunos periódicos que los publican llaman narcomensajes. Nunca, ni uno. Nunca y ni uno, a pesar de las presiones y amenazas del mismo crimen organizado. Toda información que recibimos de nuestros reporteros, de los corresponsales y de las agencias de noticias es revisada a partir de estos principios antes de ser divulgada. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en este día, jueves 25 de septiembre de 2014, donde bueno, pues seguimos con el tema que el lunes abordamos en este espacio de YouTube, que tiene que ver con la difusión de este video donde se ve a dos corresponsales, a dos reporteros, uno de Televisa y uno de un portal informativo Esquema, en una reunión con la tuta, con Servando Gómez la tuta, el líder criminal de los Caballeros Templarios en Michoacán. Como ustedes saben, es un tema complejo, un tema delicado que necesita ser analizado, pero pues por la gravedad del asunto, pues no nada más en el aspecto, pues digámoslo, delincuencial, sino también en la cuestión periodística por la difusión de dichos videos. Es por eso que hoy está con nosotros el licenciado, el abogado Carlos Gorbea, que es funcionario, y le agradecemos mucho que nos acepte esta entrevista para conversar un poquito sobre ese tema que es fundamental, que se tiene que aquilatar necesariamente. Licenciado, gracias por aceptar esta entrevista aquí en También Opinamos. No, pues muchas gracias a ti por darme esta oportunidad de estar en comunicación con tu público, contigo, y pues como profesor son temas que tenemos que estar tratando constantemente, ¿no? Y que son de interés de todos los muchachos. Así es, maestro. Bueno, pues antes de comenzar yo con la entrevista, el inicio, ¿no? El lunes en MBS se divulgó un video donde se ve a dos periodistas en una reunión con un líder criminal, en este caso con Servando Gómez la tuta. Pues, ¿qué pensar de tanto de la divulgación de este video como de la reunión entre estos dos periodistas? ¿Cuál es su análisis de ese tema, licenciado? Sí, aquí tenemos varias cuestiones. Por una parte, la libertad de expresión, que está garantizada por la Constitución. Por otra parte, pues la tarea del periodista, que es estar investigando temas de relevancia y de interés público. Y por otra parte, pues analizar los motivos que se llevaron a cabo durante esta entrevista. Sí. Entonces, atendiendo a esto, pienso que el video, según se ha comentado, no es actual, ya tiene un tiempo, estaba almacenado. La opinión pública, pues, no lo conocía. Ahí hay una situación un poquito grave, porque hasta donde yo tengo entendido, yo tomo como fuente también de la información, porque es a través de la cual me enteré,
periódico El Universal, de la columna de Ricardo Alemán, y el noticiero de Joaquín López Dóriga. Atendiendo a estas fuentes, tengo entendido que esta entrevista se realizó hace aproximadamente 6-7 meses, y es la fecha en que se da a conocer, y eso no por el camino de los periodistas, sino por el camino de esta persona que anda a salto de mata en el estado de Michoacán, y que la hizo llegar hasta donde yo sé, porque así está en la fuente, al medio que tú mencionas, sí, y a la periodista que nos comentas. Entonces, ahí veo un asunto delicado para los periodistas que no tuvieron la confianza, sobre todo el que laboraba para la empresa Televisa, de dar información a sus jefes que había tenido lugar esta entrevista. Y también atendiendo a estas fuentes, parece ser que no era tanto divulgar los motivos de este señor para delinquir o para causar tanto perjuicio en Michoacán, sino era como una especie de asesoría por parte de los periodistas para que esta persona que se encuentra al margen de la ley alcanzara a un auditorio mayor. Entonces eso sí es preocupante, ¿no? Es delicado. Es delicado, sí. Licenciado Gorbea, bueno, pues tocó dos vertientes fundamentales, tanto la cuestión periodística, como usted mencionó, se entregó este video a MBS y fue divulgado en la primera emisión de esa empresa, sí. Y pues posteriormente también las cuestiones legales, ¿no? Quisiera detenerme tanto en lo legal, en lo jurídico, y después irme tanto a lo periodístico. Pues usted, en su balance, ¿cómo ha sido el efecto que ha tenido este personaje tanto en Michoacán y en México? Porque pues no es el primer video que sale de él. Ha habido videos donde sale con el hijo del ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, también con reuniones con alcaldes, con políticos, y bueno, ahora con periodistas. ¿Cómo ve este fenómeno, este poder que tiene este hombre en Michoacán y pues en otras partes también? Sí, pues es muy preocupante que el gobierno haya sido incapaz de detener a esta persona, que se le acusa de una serie de conductas contrarias a derecho. Es lo que más debe de preocuparnos, la incapacidad tanto del gobierno federal como del gobierno estatal para someter al imperio de la ley a esta persona. Eso es sumamente preocupante. No puede ser que en un estado que se diga democrático, de leyes, se presenten este tipo de acontecimientos y pueda una persona como esta Servando González, ¿verdad?, por tanto tiempo mantenerse en estas conductas que son o que rayan en lo delictivo, ¿no? Eso pues no tiene una explicación racional. ¿Cómo es posible que, estando en pleno siglo XXI, sigan presentándose situaciones de esta naturaleza en nuestro país? Y nos pone en entredicho también el ámbito internacional, ¿no? ¿Cree que podríamos decir que en Michoacán sigue habiendo un Estado de Derecho o se ha perdido con este poder del Servando Gómez Lattuta? Bueno, no hay un Estado de Derecho. Se trata de restablecer el orden, y después de restablecer el orden, entonces sí consolidar un Estado de Derecho, pero no podemos mencionar que en Michoacán exista. Tan es así que hay una figura con el nombre de Comisionado Nacional, sí, que trata de restablecer el orden en el Estado. Hay manifestaciones de la gente en el pasado y en el presente que se organiza a través de autodefensas, y esto ante la ausencia de cuerpos confiables que puedan velar por su integridad y por su patrimonio. Tocó el tema, ¿no? El comisionado ahí en Michoacán para tratar precisamente de poner un Estado de Derecho que sea más gobernable, que lo comanda Alfredo Castillo.
¿Usted cree que se ha dado resultados que esté esta figura ya? Porque hace unos días se pensaba, había una propuesta de quitarlo mejor porque no, según la izquierda, que era la que estaba promoviendo esto, pues no daba los resultados que se esperaban. ¿Cree que sí se esté ayudando en algo o la verdad no? Pues mira, ante la situación que se vino gestando en Michoacán a través de los años, pues es muy poco el tiempo que ha estado este comisionado para poder evaluar su tarea. Sin embargo, lo importante de su presencia en el Estado es que, como se mencionó, tiene el contacto con las máximas autoridades políticas y legales del país. Entonces, a través de él, pues se puede conseguir un cierto restablecimiento del orden en el Estado, y debemos de pensar que pues ya en el 2015 va a haber elecciones. Entonces habría que evaluar si hay las condiciones para que se efectúen estas elecciones en el estado de cosas que se vive ahí en Michoacán. Licenciado, bueno, en relación al video, hay una parte en donde me parece que José Luis Díaz, periodista de Esquema, que en la reunión con la tuta le dice a él que entrevistar a delincuentes no hay delito. Yo le pregunto, ¿no hay delito entrevistar a algún delincuente? En este caso la tuta. Bueno, delincuente no lo puede ser porque no ha sido juzgado. O sea, se le acusa, pues sí, de cometer algunos ilícitos. Tenemos toda esa, como yo lo he mencionado, tenemos toda esta trayectoria de este señor que se le indica como cabeza de una banda que se ha distinguido por cometer ilícitos, pero propiamente no ha sido juzgado. Entonces, no podemos llamarlo transgresor de la ley. Se comenta, se dice, pero hasta la fecha no ha sido sometido al imperio de la ley, ¿verdad? No se le ha comprobado de lo que se le acusa, sino son cuestiones de oídas hasta cierto punto de lo que logra publicarse y alguna otra cosa por ahí, pero no, yo considero que no hay ningún delito que perseguir, porque no es un delincuente propiamente dicho al tenor del derecho. Entonces el periodista está ejerciendo su derecho. El problema es el contenido que se ve de la entrevista según las fuentes, ¿verdad? De que este señor recompensa por cierto dinero, por cierta asesoría. Entonces no es tanto un delito entrevistar a una persona como él, que no se le ha acreditado conforme a derecho que es responsable de ciertas conductas. ¿Por qué? Porque no ha sido sometido, vuelvo a decir, no ha sido escuchado en juicio, etcétera, ¿no? Aquí lo cuestionable de la entrevista es esa parte, ¿no? Donde recibe el dinero. Donde aparentemente, ¿verdad? Reciben algún tipo de gratificación estos periodistas. Eso es lo preocupante, y también lo preocupante es de que no haya tenido la confianza uno de ellos de comentarle a su patrón, sino que su patrón se entera, pero eso no es delito, eso es laboral y ya sería rescisión de contrato, sino que su patrón se entera por otro medio después de 6 meses que su periodista estuvo entrevistando a esta persona. Entonces ahí sí como que no hay la confianza entre patrón y trabajador, pero así un delito no es. Es un ejercicio periodístico protegido y garantizado ¿por quién? Por la norma suprema, la Constitución, ¿no? Pero ahí se queda, como mencionaba entredicho, primeramente por la asesoría que brindaron estos periodistas a la tuta para tener una difusión más amplia de lo que hacen los caballeros templarios, ¿no? Lo cual ahí, ese punto que también, porque no fue una entrevista, fue una reunión donde se le asesoró, se podría decir. Ándale, ahí más bien sería no tanto la entrevista, sino la reunión. Eso es lo preocupante del video, del contenido,
de que se le está dando un tipo de gratificación a los periodistas, ¿no? Y bueno, la gratificación, en ese sentido, escuchábamos por las noticias que la PGR mandará llamar a los periodistas para que pues expliquen el tema. En ese sentido, ¿no se les podría detener por recibir dinero de este personaje y más aparte por asesorarlo? En ese sentido, poniendo un ejemplo, que este canal o un servidor entrevistara a X delincuente y que en esa entrevista pues se me gratificara por algo, cosa que no va a pasar, ya claro, no va a pasar, y más aparte también brindar una asesoría en ese sentido, y la PGR me mandara a llamar. En ese sentido, ¿la PGR me podría detener por recibir dinero y por asesorarlo? Como bueno, en el video? primero habría que integrar la averiguación, ¿sí? Analizarla con base en los elementos y llegado el caso formular la acusación ante un juzgado, ¿no? Porque la labor del Ministerio Público es investigar a través de la averiguación previa y ya el juez determinará si hubo o no una conducta ilícita. Pero para integrar la averiguación pues sí se requiere mandar llamar a los periodistas y de ahí surgirá elementos, si es el caso, para proceder a integrar ya una acusación ante un juzgado. Pero ahí sería, irían en calidad de testigos, de declaración, de detenidos. ¿Hay cómo procederían? ¿Nada más irían a declarar y ya o podrían...? Sí, aquí en este caso sería para integrar la averiguación previa, no como acusados, indiciados, sino como una especie de indagatoria, ¿no? Para de ahí desprender si hay elementos o no de carácter jurídico que permitan a la institución proceder contra los periodistas. Ahí vuelvo a decir, ¿no? Lo preocupante es las gratificaciones que ofrece esta persona, ¿sí? Y que los periodistas o el periodista no hayan tenido la confianza de comentarlo con su medio para el cual trabaja. Licenciado Gorka, bueno, esa es la cuestión jurídica que no digo, bueno, pues tampoco se le puede llamar delincuente a la tuta porque pues no hay un juicio, no hay una cuestión legal en su contra, entonces pues todavía no hay una detención, todavía sigue prófugo, lo han buscado, no lo han encontrado, pero bueno, ese es un tema que también muy, muy interesante. Y también nos comentaba, ¿no?, que bueno, los periodistas pues serán llamados a hablar, que expliquen y serán tomado en cuenta, y si hay algo que ahí hubiera, pues se tendrá, porque pues también el video da muestra de que no es la primera reunión, da muestra que ya ha habido varias, lo han declarado los mismos periodistas. Eliseo Caballero lo mencionó en una entrevista que él hicieron después de cuál era su opinión, pero bueno, ese es el sentido, ¿no? Ahora bien, mencionaba al inicio que usted se ha basado precisamente en el Universal y en la columna de un periodista, de Ricardo Alemán. En ese sentido, pues ha habido aquí otro punto que sale, que es lo periodístico. La cuestión de que si es ético la difusión del video, que si no lo es, que si fue una violación, que si fue correcto, que si se fungió como vocero de las autodefensas. En ese sentido, el licenciado pues piensa que fue correcto la difusión, que fue ético su difusión, o que se utilizó a este medio y a esta periodista como voceras de los Caballeros Templarios. No, yo creo que estuvo bien. Es obligación de cualquier medio y de cualquier periodista hacer público un hecho de esta naturaleza, y a la vez que se hace público, hacerlo también del conocimiento de la autoridad, para que, si lo considera, inicie las investigaciones correspondientes, si hay la comisión de algún ilícito. Pero no, yo creo que es correcto, de acuerdo con los derechos y los códigos de los periodistas y la forma en que se ha difundido esto, creo que fue lo más correcto y lo más adecuado. Entonces, usted como audiencia pues lo considera que no hubo... Yo lo celebro, celebra, porque así contamos con más información sobre los hechos relevantes que ocurren en este país. ¿Sí? Licenciado, en una entrevista que este canal realizó hace unos meses a Rafael Verde Mola,
Él nos comentaba que si el narcotráfico se acababa en México, la economía pues drásticamente iba a sufrir en ese sentido. Entonces, basándome en esa entrevista, lo que dijo el periodista, pues bueno, no se podría acabar como tanto el narcotráfico, pero sabemos que es un cáncer social que ha dominado pues todo el país, con diferentes grupos criminales, con diferentes formas, con pues la siembra, la distribución y la producción de estas drogas que hay. En ese sentido, licenciado, pues ¿qué nos queda? Porque pues hay este señor que está gobernando Michoacán, hay otros líderes ahí. Como mexicanos, ¿usted qué piensa que se debería de hacer? Porque pues vemos que no ha habido resultados en esa materia de seguridad. Se han detenido a unos, otros siguen libres, como el caso de la Tuta, el Chapo fue detenido, otros fueron liberados como Rafael Cabo Quintero, pero en ese sentido, como mexicanos, ¿qué nos queda y qué nos toca hacer? Porque pues bueno, vemos que sigue creciendo este mundo, pero... Sí, tenemos que transformar al país desde las instituciones, ¿no? Tenemos que estar exigiéndole resultados al gobierno, a los órganos legislativos para que generen una legislación adecuada y se pueda combatir con mayor eficacia la impunidad. Tenemos que desarrollar mecanismos anticorrupción, por ahí tenemos pendiente esa asignatura. Tenemos que capacitar más a las fuerzas del orden. O sea, hay una tarea muy grande por realizar, pero solo la vamos a poder llevar a cabo si la sociedad controla su gobierno, ¿sí? Que no el gobierno siga controlando a la sociedad, sino que la sociedad controle al gobierno, porque de esa forma vamos a detectar con más facilidad actos de corrupción y vamos a tener un mayor seguimiento sobre las tareas de gobierno, que son también las tareas legislativas y las tareas judiciales, ¿no? Un punto fundamental que tocó, que la sociedad controla el gobierno y no al revés. ¿Cómo hacer que la sociedad pueda controlar el gobierno? Sí, pues como le han hecho en los países avanzados, ¿verdad? Con legislación de nueva generación, fundamentalmente, y mecanismos anticorrupción. Ahorita, por ejemplo, con la reforma política, vamos a ver qué resultados nos dan los candidatos independientes. Hay que recordar que anterioridad solamente uno podía aspirar a un cargo público si era miembro de un partido político. Ahorita pues eso ya se superó, y así con situaciones que se implementen gradualmente podemos tener un mayor control sobre el gobierno. Un mayor control sobre el gobierno. Pues el licenciado Carlos Gorbea, le agradezco mucho que esté no, aquí. Pues, al contrario, es un placer, y cuando lo dispongan, pues aquí estaré para tener el gusto de comentar con ustedes y con su muy numeroso y estimable auditorio. Pues muchas gracias, licenciado. Y bueno, ya rápidamente dos preguntas. Pues, ¿qué reflexión hace de todo lo que hemos dicho sobre este fenómeno que gobierna en Michoacán, que es desgraciadamente un presunto culpable, en el sentido de pues los crímenes que se le acusan? Vamos a manejarlo ahora sí, presunto, para que no haya esa cuestión. Y pues ¿cuál sería su balance, su reflexión, por último, que quisiera compartir? Sí, que ahí dentro de la brevedad posible tiene que restablecerse la paz, el orden, y de ahí empezar a trabajar sobre la consolidación de instituciones que permitan ya erradicar totalmente esta ola de criminalidad que afecta al estado de Michoacán. Pues gracias, licenciado. Y ya, ahora sí la última. Como ya sabes, salió una noticia, el tema del Instituto Politécnico Nacional, que se fueron a paro algunas escuelas superiores, que es un tema que también abordaremos, pero más detenidamente. En ese sentido, rápidamente, y porque la noticia es fresca, pues ¿qué piensan del paro que están haciendo los jóvenes? Sí, yo pienso que vivimos en un mundo globalizado, que la misma realidad internacional nos está dando a conocer que requieren los jóvenes una formación diferente, nuevas competencias. Creo que la reforma educativa va en este sentido, porque así se hizo la reforma constitucional, pero también
es importante que los jóvenes se expresen en los órganos académicos donde tienen representación y estén en constante comunicación con sus representantes ante esos órganos para que les estén informando en qué dirección va la reforma. Muchas veces este tipo de movimientos se generan por eso, por falta de comunicación, de información. Entonces siento que aquí en este caso específico que me preguntas del Politécnico, siento que no ha habido la suficiente comunicación entre los jóvenes respecto al contenido de estas reformas. Sí, siento que ahí ha faltado la comunicación con sus representantes en los órganos que modifican los planes y programas de estudio, porque como sabemos, un plan de estudios no se modifica porque hoy amaneció nublado y mañana con sol. Un plan de estudios tiene que pasar muchos filtros y debe de atender a los requerimientos que nos está manifestando una realidad. Entonces se trata de que los jóvenes tengan la formación, las competencias para afrontar estos retos que se van manifestando en la globalización. Así es, licenciado Carlos Bordán, por la visión, mucho respeto y al contrario, nuevamente muchas gracias, un saludo. Muchas gracias, licenciado. Y pues también un agradecimiento especial a Irving Jiménez, ha estado como camarógrafo aquí en Lo Opinamos. Un agradecimiento por su colaboración especial y pues sobre todo gracias a ustedes que nos ven. Pues seguimos con el tema pues, de la tuta, que es un tema que se tiene que analizar, hacer debate del fenómeno, de lo periodístico y de todo lo que conlleva, y también del Politécnico, que también como alumnos, como jóvenes, se tiene que debatir ampliamente, y por eso también opinamos. Gracias, eso es todo, hasta la próxima.